Muy buenos días, soy Dito Orozco y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa. En esta ocasión les comento que estaremos con Aprende Seguridad en Línea y nada más y nada menos que con Humberto Copa. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Bien, gracias, agradecido por el espacio. De hecho, me siento honrado estar en esta entrevista y bueno, para lo que ustedes necesiten. No, los honrados somos nosotros. Muchísimas gracias por estar acá, pero queremos saber por qué Aprende Seguridad en Línea, por qué se llama ASL. Bueno, la, esta idea surge a partir de la necesidad, obviamente nosotros ahora estamos pasando, bueno, prácticamente el mundo entero respecto al, a la pandemia, ¿no es cierto? Donde había muchas restricciones y principalmente el aprendizaje, ¿no? Que era un aspecto fundamental y se vio justamente esa necesidad y oportunidad. Necesidad, digo, de que muchos participantes querían acceder a programas en línea relacionados a seguridad y lamentablemente como antes de la pandemia era todo presencial, bueno, la mayoría, ¿no es Claro, cierto? sí. Porque no había las herramientas apropiadas, entonces por eso la necesidad, justamente identificamos esa necesidad y le suplimos esa necesidad al poner programas que sean accesibles en línea para que ellos puedan aprender, ¿no es cierto? Y la oportunidad también de poder crecer como concepto de aprende seguridad en línea para fortalecer justamente eh, lo que son las actividades académicas en línea, ¿no? Entonces, por eso surge esa idea y creo que hemos avanzado bastante y ha sido muy bien recepcionada en todos los países donde nosotros hemos empezado a difundir, ¿no? Me habla de países, como un convenio no solo a nivel nacional, sino internacional. No, efectivamente, nosotros tenemos embajadores Ah, de embajadores. Aprendes de Seguridad en Línea, son personas que también están inmersos en el área de seguridad y que tienen bastante trayectoria y que además son reconocidos en cada uno de esos países, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen básicamente es justamente difundir los programas que tenemos, pero para entenderlo un poco más, hay tres pilares fundamentales de Aprende Seguridad en Línea, ¿no? El primero es justamente identificar los mejores programas en seguridad a nivel de Latinoamérica. El segundo es ayudar a producir a profesionales que no tienen quizás la orientación necesaria, pero que tienen mucho conocimiento en materia de seguridad. Entonces nosotros lo que hacemos es le ayudamos a producir su propio programa y lo lanzamos en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces esa persona está capitalizando su conocimiento y también la idea es que pueda generar, digamos, ingresos adicionales, ¿no? Muy al margen de la actividad económica. Y el tercero es también promover todo tipo de eventos, ¿no? En este caso congresos, seminarios y finalmente estaríamos hablando de un cuarto que me olvidaba, es el material digital, es decir, matrices, libros, también audios, videos que puedan ser difundidos, ¿no? La idea es tener cosas prácticas a la mano, ¿no? Hoy en día la gente no tiene tiempo para estar Claro, leyendo o pasar un curso de 3 años. La gente quiere oír cosas prácticas. claro. Y la idea de aprender sobre en línea es justamente darles herramientas prácticas y que sean de aplicación inmediata. Entonces, estamos solucionando un problema, ¿no? Bueno, ¿y quién fue el impulsor, el que más o menos creó la empresa, este proyecto? Bueno, surge, en este caso la idea fui yo, ¿no? Bueno, justamente porque tengo mucha relación con colegas de varios países, entonces justamente en el comentario surgía de que, bueno, cómo es que podemos promover, digamos, sus conocimientos, cómo podríamos, obviamente, generar ingresos o cómo podíamos tener alcance, digamos, ¿no? A estas personas, entonces de ahí lanzamos justamente este concepto. Claro que antes de eso, cuando empezó la pandemia, en el caso mío, yo lanzaba webinars, ¿no? Webinars de todas las temáticas relacionadas a seguridad, ¿cierto? Entonces eran actividades abiertas, de participación abierta, haciendo convenios con varias instituciones de diferentes países, ¿no? Hablando de Argentina, México, Chile, Paraguay. Entonces, y eso fue fortaleciendo la idea de crear este concepto. Así es, está bien. Más o menos, ¿quiénes conforman a la empresa? Bueno, en este momento estamos con
tres personas que son prácticamente los que fortalecen este concepto. El primero es yo estoy como fundador de este espacio, y segundo está Eric Mendieta, quien es también una persona con mucha trayectoria en el tema de seguridad, principalmente en la seguridad bancaria. Luego tenemos a Orlando Duarte, que también son como 15 años en trayectoria, digamos, en materia de seguridad, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno tiene sus funciones, ¿no? Uno que maneja todo lo que es la parte de tecnología y ciberseguridad y todo ello. Y Orlando, que es más el gestor de la parte académica, ¿no? Y esta pregunta es bien importante porque esta empresa específicamente, ¿para qué público es? Me imagino que puede ser tanto para empresas pequeñas como grandes empresas, ¿no? Hay diferentes segmentos, ¿no? Diferentes segmentos, pero fundamentalmente por ahora se enfoca a profesionales eh, independientes como consultores o auditores o personas que realizan esa gestión o soporte las diferentes empresas, o también profesionales que de alguna manera realizan una gestión en un departamento de seguridad en una organización. Por ejemplo, ¿no? Acá en Bolivia tenemos, por decir, una empresa telefónica. La empresa telefónica tiene un departamento de seguridad. Entonces, el departamento de seguridad tiene varios componentes, o sea, varias personas que realizan una gestión, ¿no es cierto? Entonces, estas personas necesitan nutrirse de conocimientos y además adquirir competencias y herramientas que les permitan, obviamente, realizar sus actividades de manera profesional. Entonces, estas personas lo que hacen es justamente, cuando nosotros lanzamos los programas, se interesan por el programa y bueno, pues se registran, ¿no? Se registran, participan, ya sea en forma sincrónica o en forma asincrónica, ¿no? Bueno, ¿usted qué recomendaciones daría para una seguridad personal, por ejemplo? Bueno, en este caso vamos a dirigirnos a los que van a ver el video, a los que van a ver la entrevista. Fundamentalmente el tema radica en adquirir conocimientos. Mientras no tengamos conocimientos, mientras no nos nutramos de información, es difícil tomar conciencia, es difícil tomar medidas apropiadas. De repente, de nuestro criterio, podemos exponer muchas cosas, sin embargo, hay directrices fundamentales que nos ayudan. Por ejemplo, tú me preguntabas qué medidas personales, ¿no es verdad? Claro. Un aspecto fundamental y que aplica esto en todos los espacios es, por ejemplo, el análisis y evaluación de riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Yo identifico amenazas, es decir, algo que vaya a atentar contra mi vida, que vaya a causar, identifico mis vulnerabilidades, ¿no es cierto? Mis vulnerabilidades en mi casa, por ejemplo, como persona, es que sea yo muy rutinario, estoy siendo vulnerable, ¿cierto? O es que yo frecuento a altas horas de la noche en espacios o en zonas donde hay altísimo índice delincuencial. Eso a mí me convierte en vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, al yo conocer esos dos aspectos, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a medir mi nivel de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, al definir mis riesgos a los cuales estoy expuesto, ¿qué hago? Planteo las medidas de seguridad. Entonces, si hago ese pequeño análisis, implica que si el hecho de que yo salga a las 12 de la noche me expone a un nivel de riesgo alto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cambiar mis horarios, ¿no es cierto? Entonces, todo radica en función a esto, ¿sí? Otro aspecto, en aplicaciones bien prácticas. Si yo llego a una avenida, quiero cruzar lo antes posible y hay alto tráfico, ¿no es cierto? Pero a 10 metros tengo una pasarela. Entonces, Claro. si yo llego tarde a la cita o a mi horario de trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que me van a descontar, sí, no sé, es 20, 50, 100 pesos, no lo sé, pero seguro que me descuento. Entonces yo empiezo a medir el riesgo ahí, ¿no? Digo, si cruzo la avenida, Me va a tomar más tiempo. no, de hecho voy a cruzar rápido, ¿no? Porque voy a meter los vehículos, voy a volar, Me va a tomar más tiempo tomar la pasarela. la pasarela. Entonces, pero voy a evitar el descuento, ¿no es cierto? Pero no estamos midiendo cuál es el riesgo real que tengo al cruzar de esa forma imprudente. Puede ser que un vehículo me atropelle, me tropiece y pierda la vida, o en todo caso quede muy dañado, ¿cierto? Entonces, en el caso de la pasarela, puede ser que me descuenten, pero yo evité el riesgo de que sea sujeto de un atropellamiento.
¿cierto? Entonces ahí medimos cuál es el impacto. ¿Prefiero perder los 100 pesos? ¿Prefiero tomar el riesgo de perder la vida o sufrir un accidente que cause mi vida personal, ¿verdad? Entonces, todo en la vida se maneja en función de eso. O sea, yo estoy permanentemente midiendo los riesgos. ¿No? Hay una condición sine qua non en seguridad. Sin seguridad no existe uno. O sea, Claro. desde que nace, busca seguridad. El hombre, por su naturaleza, siempre ha buscado seguridad. ¿No es cierto? Entonces, eso hace de que nosotros, a pesar de la falta de conocimiento, pero ya estamos aplicando, ¿no es cierto? Y de hecho no hay condición de cero riesgo. O sea, todo lo que tú haces representa riesgo. Es más, en este momento lo que estás sentado representa, porque puede ser que al pararte Sí. la silla se rompa o se resbale, pues ya te caíste, te rompiste un brazo, ¿no es cierto? La única condición eh, uh, de cero riesgos sería una inamovilidad, es decir, que no mueva. Pero a Siempre. pesar de eso, eso también conlleva un riesgo para tu salud. Entonces, es una temática muy interesante que involucra a todas absolutamente las organizaciones, ¿no? Entonces, porque dijimos hace rato que había amenazas, ¿no? ¿Verdad? Amenazas, por ejemplo, a nivel personal, que son los asaltos, robos, accidentes, agresiones, ¿no es verdad? Entonces, si hay amenazas, nos cuidamos de la amenaza, necesitamos seguridad, necesitamos tranquilidad, ¿cierto? Entonces, y además, la seguridad se lo resume en algo bien sencillo. La seguridad es un estado de ánimo, es un estado de ánimo, pero ¿a qué está condicionado? Al entorno que nos rodea, al entorno donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Si yo voy a percibir una situación hostil o un ambiente que me va a causar daño, mi inmediata reacción es mi intranquilidad. No sé si alguna vez has ido a La Ceja, acá en La Paz. Claro, sí. Cuando tú vas a La Ceja, ¿qué haces? ¿No? Agarras tu celular, Celular, guardas. billetera. ¿Por qué? Porque estás reaccionando, ¿no es cierto?, frente al ambiente que te va a rodear. Entonces, la seguridad, por ejemplo, se reduce en eso, en una respuesta a la situación que te va a rodear, al ambiente donde te vas a desenvolver tus actividades, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos estos tópicos que acabo de mencionarte son, lógicamente, quizás dimensionados ya a nivel de la organización, ¿no es cierto? A nivel de una empresa, a nivel de una institución. ¿Por qué? Porque las instituciones también perciben amenazas, ¿no es cierto? La institución, una empresa telefónica quiere cumplir un fin, que es generar ingresos, quiere vender sus servicios, quiere prestar un buen servicio de comunicación. Pero ¿qué pasa si en ese proceso hay una interrupción? ¿No es cierto? Hay una interrupción, entonces no hay continuidad de su negocio. Y eso representa pérdidas para la organización, ¿no es cierto? Entonces, esta organización, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tomar recaudos necesarios como para garantizar esa continuidad del negocio, ¿cierto? Pues ¿por qué percibe esa amenaza? Y eh, toda la temática expuesta en Aprende Seguridad en Línea justamente está direccionada para fortalecer esos conocimientos a nivel personal. ¿Por qué? Porque esas personas componen la organización y esas personas que componen la organización, con todos los conocimientos que ha aprendido, tienen que obviamente plasmar y hacer una gestión de riesgos dentro de una organización. Eso básicamente. Claro, y ahora usted hablaba, ¿no?, de las pasarelas que muchos no entienden, ¿no? Que es por qué si hay pasarela cruzas por debajo de la pasarela y muchas veces por apuro. Pero escuché en algún caso que muchas veces no toman la pasarela por el simple hecho de que en la pasarela existen drogadictos, personas así antisociales, ¿no? Y muchas veces por miedo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué se tendría que hacer, digamos? Es muy complicado, ¿no? Porque al final es una problemática social, ¿no es cierto? Claro. El hecho de que en las pasarelas también haya amenazas que podrían poner en riesgo nuestra vida, ¿no es verdad? Sin embargo, en este caso es muy importante tener información. La información es algo muy, muy útil, realmente determinante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si bien existen los antisociales, pero sabemos que también es por horarios, no es Ujú. por forma permanente, entonces tenemos que tratar de buscar horarios apropiados. Ahora, puede ser que yo lleguen justo en el horario donde estas personas Está bien. están,
Pero también hay rutas alternas, ¿no es cierto? Donde yo puedo justamente hacer uso de la calle, donde no hay mayor tráfico, ¿no es cierto? Donde haya mayor visibilidad, que en este caso nos ayuda. Pero lo ideal, la condición ideal es utilizar el medio seguro, que es el pasarela. Pero tenemos que también ser criteriosos en el sentido de que si esa pasarela va a conllevar un riesgo, para mí tendré que buscar rutas alternas que me permitan obviamente llegar a mi fuente laboral, ¿cierto? De manera segura y oportuna. Y además, como te decía, siempre tomando en cuenta las condiciones que me van a rodear, las condiciones, las circunstancias que me van a favorecer como persona. Bueno, eso en cuestión de lo que es seguridad personal. Pero ahora, en una recomendación, una sugerencia para seguridad empresarial. Uh-huh. Es muy compleja la situación en las organizaciones, ¿no? Actualmente el problema mayor de las instituciones, tanto privadas y públicas, la seguridad viene a ser lo último, ¿no es cierto? Destinan un presupuesto, pero bien chiquito. Es más, la idea que se maneja es que, eh, bueno, tenemos presupuesto para limpieza, para mantenimiento, tenemos presupuesto para esto, pero, bueno, seguridad, ya no, ponele, no sé, un mínimo. Entonces, cuando el presupuesto para seguridad debería ser lo primero, como decía, si yo no tengo seguridad como empresa, como institución, ¿cómo es que voy a cuidar mi negocio? ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque las amenazas que existentes son muchísimos a nivel de una organización. Por ejemplo, un acto de sabotaje, las convulsiones sociales, los paros y bloqueos, los asaltos, robos internos y externos. Ahora que está muy de moda los delitos cibernéticos, ¿no es cierto? Entonces, robos de información. Entonces, ¿cuánto me puede costar a mí o cuánto puede ser el impacto de un robo de una información en mi empresa? Tratándose de una fórmula de un producto que yo debería haber sacado el próximo mes, el que estaba ese producto, entre comillas, con un potencial de ganancia de $1.000.000, ¿no? Entonces, pero si yo no tomé los recaudos para proteger mi información de manera correcta, resulta que hay un robo de información y esto da la competencia y esto sacan ese producto mejorado además. ¿Cuánto he perdido? Millones. Hartísimo. Entonces, cuando yo podía haber tomado el recaudo o las medidas de seguridad con una inversión, digamos, de 10.000 o 20.000 dólares, $50.000, digamos, ¿no? Entonces, costo-beneficio. Entonces, es lo que las organizaciones en este momento no dimensionan. El tema de lo que hubo en la época de la pandemia. Ninguna organización a nivel mundial, ni siquiera los países, habían considerado dentro de su análisis y evaluación de riesgos la pandemia, el riesgo biológico, ¿no es cierto? Paralizó empresas, todo. Entonces, ¿cuánto de pérdida hubo? ¿No? O en todo caso, el año 2019 que tuvimos acá en Bolivia la transición de gobierno por los conflictos sociales, donde prácticamente se paralizó. En Santa Cruz fueron 21 días paros, aquí, ¿no es cierto? Entonces, donde las empresas no podían realizar sus actividades, ¿no es cierto? Donde pusieron en riesgo a sus trabajadores. Entonces, pero porque no se ha considerado dentro del análisis de evaluación de riesgo justamente esa amenaza, porque de haberlo considerado seguro hubieran tomado todos los recaudos necesarios para garantizar esa continuidad de negocio, ¿no es cierto? Buscar las mejores alternativas. Entonces, definitivamente la seguridad de una instalación o una organización o una institución es el paso número uno, ¿no? Desde la infraestructura física, me hablo, ¿no? Los medios físicos de protección que son las paredes, los medios electrónicos, ¿no? Los medios en este caso tecnológicos a nivel de información o informática. Entonces hay un sinfín de cosas que una empresa debe considerar, obviamente para tener las condiciones ideales respecto a las medidas de seguridad que tiene que tener una organización. Claro, entonces ahora queda más claro, ¿no? Que el tema de seguridad es bastante amplio porque a veces vos
piensas cuando escuchas, digamos, seguridad y piensas, digamos, en guardias de seguridad, que para mi empresa, que mi guardia de edificio, ponte, ¿no? Pero ahora que nos está explicando mucho mejor, se nota que es bastante amplio, ¿no? Tanto Es un personal, mundo, empresa. es Sí, un mundo. O sea, el guardia, el tener un guardia, muchos creen eso, ¿no? Entonces, claro, sí. mi guardia es el todólogo, mi guardia no, no. El guardia es parte de una estructura de seguridad, ¿no es cierto? Para ponerlo un poco en contexto, hay los medios tecnológicos, hay los medios administrativos, los medios, se me fue el nombre, los medios, se me fue el nombre, pero bueno, aclarando un poco mientras me acuerdo, los medios organizativos son políticas, normas, procedimientos, protocolos de seguridad, ¿no es cierto? Y los medios electrónicos, en este caso son las cámaras, alarmas, sensores, controles de acceso, gestiones de software que te permiten mejorar. Y los medios organizativos, en este caso vienen a ser ya el policía, el guardia, los planes, diferentes planes que se generan, planes de emergencia, planes de evacuación. Entonces, y todos estos tienen que estar conectados de manera sincronizada, si vale el término. O sea, porque de qué sirve que yo tenga un guardia en mi empresa si no tengo los medios físicos de protección, ¿cierto? Si está todo en el guardia, no va a El solucionar todo. guardia no me va a salvar, Claro, digamos. no, para nada. Es más, en muchos casos el guardia se convierte también en una amenaza porque no sabemos cuáles son los problemas que tiene el guardia y ese mismo guardia puede estar sacando información, puede estar filtrando algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mecanismo de control también tú pones al guardia? ¿Cierto? Entonces, en realidad es como como un vehículo. Cada elemento que te acabo de mencionar es como una parte del vehículo. Entonces, si falta una rueda, ese vehículo no va a andar. ¿Cierto? O sea, va a mover, es lo mismo. Seguridad. La estructura de seguridad es el vehículo. Cada uno tiene su participación, incluyendo los mismos funcionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la seguridad en una organización debe ser transversal, ¿cierto? Y con un guardia no hacemos que sea transversal. Entonces, y al ser transversal, ¿quiénes participan? Absolutamente todos, desde el gerente hasta el último trabajador, ¿cierto? No es solamente responsabilidad del departamento de seguridad, no es solamente responsabilidad del guardia o de la empresa de seguridad, no, ¿cierto? Es responsabilidad de todos, todos tienen que aportar su granito de arena, pero para que ocurra eso, justamente entra lo que decíamos en un principio, la formación, la capacitación, los entrenamientos, ¿no es cierto? Que puedes exigir a una persona si no las entrena nunca. Entonces no tiene idea, ¿no? Entonces para esa persona el guardia es la solución. No va a ser así, digamos, ¿no? Entonces por eso precisamente Aprende Seguridad en Línea ha sido creada para generar ese espacio de difusión de conocimiento, ¿no? Para que la gente se nutra de esa información que le va a permitir obviamente realizar sus actividades de manera más profesional en los departamentos de seguridad y así también cuando hay otras actividades más abiertas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué debo hacer en un caso de robo, por así, ¿no? Entonces ya son actividades que pueden participar todas las personas que quieran, porque al final el delito no va a decir, no, a él no, sí, si bien él va a ser, es un atractivo potencial y tú no, pero en algún momento te va a afectar. Claro. Entonces tienes que conocer cómo actuar en Todos deberían pasar estos cursos. exacto. Así es. En cuanto a servicios, productos, digamos, los congresos que hacen, los cursos, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Qué días son? ¿Y en qué lugares? En este momento estamos haciendo todo virtual. Todo Son programas más específicos, por ejemplo, cómo hacer un análisis de evaluación de riesgos, gestión de, hizo cómo fortalecer tus conocimientos como auditor de la ISO 18788, que por cierto es una ISO dedicada a la seguridad, ¿cierto? Entonces, programas más concretos, pero creemos que al siguiente año vamos a ya diversificar considerando las diferentes áreas en cuanto a seguridad. Estamos hablando de seguridad física, estamos hablando ciberseguridad, estamos hablando de seguridad ambiental, seguridad industrial, entre otros que puedo mencionar. Entonces vamos a tener una serie de novedades que
permitan obviamente a los participantes tener mayor abanico de posibilidades, ¿no? Para poder registrarse con nosotros. Claro, y seguramente en los congresos es un público en específico, ¿no? Por ejemplo, el tema de robot, Ujú. eso yo creo que a todo el mundo le interesaría, pero hay aspectos empresariales que únicamente un público en específico, ¿no? Lo malo de esto, a veces nuestra idiosincrasia, nuestro pensamiento nos lleva a decir que a mí nunca me pasó nada. Vivo aquí 10 años y no pasa nada. Yo trabajo en esta empresa y no pasó nada, ¿no es cierto? No, yo tengo una seguridad total, ¿no es cierto? Yo tengo seguridad 100%. Es el pensamiento que nosotros tenemos. Y o decimos, no, pero ¿para qué seguridad? Si yo no necesito, Claro. ¿no es cierto? Eso en cuanto a la gente de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque es el pensamiento de la mayoría de las personas. Y no solamente en Bolivia, sino en varios países, ¿no es cierto? Entonces, cuando la seguridad, como dijimos, es importante, o sea, es el paso número uno, ¿sí? Para proteger mi casa, para proteger mi familia, para protegerme a mí mismo, ¿no es cierto? En las organizaciones, como dijimos, de igual manera, el pensamiento es ese de que va a ser el último, como decimos, es la pulga de la cola del perro, así, lo último, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no tomamos esa importancia. Entonces, cuando nosotros proyectemos estas actividades, lógicamente vamos a tratar de justamente crear esa necesidad. Ni siquiera crearla, sino que mostrar la necesidad que ya existe, ¿cierto? Porque no se trata de crear. Hay una necesidad. Uno sabe. Las personas saben que necesitan, pero no toman acciones. Entonces, otras personas saben que necesitan, pero no saben cómo solucionar. ¿Cierto? Y otras personas que definitivamente pues, no le dan importancia. Entonces, pero justamente mostrar esa necesidad que es de vital importancia para la subsistencia, para la sobrevivencia de la persona, ¿no? Bueno, señor Humberto, muchísimas gracias por haber estado en el programa y esperemos vernos en una siguiente ocasión. No, gracias a ti por la entrevista y bueno, cuando gusten estoy a la orden y también a todos los que vayan a ver este video, siempre tomen en cuenta que la seguridad es una necesidad, ¿no es cierto? No es una elección, no es algo que yo pueda decir hoy me levanto con seguridad o mañana hoy lo dejo. No, todos los días necesitamos seguridad en la calle, en nuestro trabajo, en la universidad, donde vayamos, todos necesitamos absolutamente seguridad. Si no tenemos esa conciencia, estamos siendo muy vulnerables y de hecho la vulnerabilidad trae una consecuencia, que es el impacto que podemos tener, el daño que podemos ocasionarnos a nosotros mismos por no tomar esa conciencia. Así que muchas gracias por la entrevista. Está bien.